Es un gran privilegio poder estar aquí y desarrollar las Escrituras, lo que tiene el Señor. Hemos escuchado buena palabra, amén. Dios nos ha hablado en una área u otra. La palabra de Dios se va a ser soltada y no regresará a Él vacía. Va a hacer lo que se necesita que hacer. Y solo lo que se necesita son corazones dispuestos. Les mando saludos de la iglesia Tejila, allí en Bakersfield. Las dos, inglés y en español, les mandan saludos. Igual como mi esposa, esta mañana hablé con ella. Ella va rumbos a un retiro con unas hermanas. Ella les manda saludos, les dice hello. Sí, un día ella va a estar aquí conmigo, amén. Eso sí, me invitan otra vez. Como les dije, he predicado en muchos lugares una vez. Que se crean. Les quiero dar ¿cómo se dice? Un disclaimer. No, disclaimer. Un aguas. Advertencia. Ok. Sí, descargo de responsabilidad. Yo traigo un dialecto de los Estados Unidos y esto lo tengo que decir en todos los lugares solo una vez. Se llama pochoísmo. Ok. Así es que eso nos va a esforzar un poquito más a poner atención para tratar de entender lo que estoy diciendo. Ojalá te llegue el don de interpretar lenguas. Ya, Dios va a hablar a su espíritu y ya vas a saber lo que estoy tratando de decir. Amén. Así es. Bueno, es un gozo poder estar aquí. Nunca me la pensé, como dijo el pastor Roberto Vital, que pues yo crecí ahí en sus casas. Mis padres pioneros seguían y marchando iban y me dejaban en la casa de los pastores, y solo con que me dejaban con leche y quick estaba tranquilo. Ahí me quedaba por horas tomando leche, jugando con mi pelo. Pero fue en toda esta parte de mi vida que llegué a este lugar donde me pude acercar al Evangelio, porque entrenas un joven en las maneras del Señor y ya cuando crezca no se va a apartar de ello. Aunque había momentos en mi vida donde no se miraba muy bueno, pasando una noche en la cárcel, siendo despedido de mi propia casa porque me tomó los vicios. Esas semillas que entraron, ese denuedo, esa convicción de mis padres, de parte de mis padres, que no permitieron el pecado vivir en su hogar. Siendo hijo, estuvieron firmes. Eso me hizo lo bien. Aunque en esos momentos a lo mejor no se sentía muy bien ni para mí ni para ellos, la corrección trajo su fruto en mi vida. Y hermanos, de eso quiero hablarles a ustedes. Quiero seguir en el mismo sentido en que el obispo empezó ayer. Y el título del mensaje es el pecado del papá Elí. El pecado del papá Elí. Vamos a 1 de Samuel capítulo 2. El pecado del papá Elí. Cuando yo vine, me estaba preparando para el congreso, para las conferencias. Quería hablar de hablarles, compartirles acerca de cómo tener un buen equipo, porque son pastores, líderes, amén, y se ocupa un buen equipo.
es la meta más grande de un líder en cualquier lugar que se encuentre. Es tener un equipo, pero no un equipo de seguidores, pero un equipo de líderes. Un líder teniéndose al líder. Y pues pensé que por ahí iba la plática, pero ayer los que tienen oídos para oír, que lo oigan, el obispo trajo una palabra muy, voy a usar la palabra fuerte, pero profética, ¿verdad? Tenía un sentido, algo, estaba pesada la palabra, se sentía pesado, así. Y de eso no debemos de tratar de quitar a un lado lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. El Espíritu Santo, yo sé que quiere tratar con la área del pecado. El hermano dijo, vivir en secreto. El secreto de vivir, ¿cómo dices? Es vivir en el secreto. Pero hay mucha gente que vive en el secreto en pecado. Hay mucha gente que está viviendo, pastores. Y no solamente estoy hablando de pecados así grandes. Hay unos pecados como la pasividad, passivity. Pecados donde se voltean el rostro a lo malo que están viendo, pero por causa de no ofender o de causa de no perder gente o causa de porque es tu hijo o tu hija en tu casa y no te quieres ser vergonzado, no tratas con el pecado. Pero todo el mundo lo mira. Todo el mundo está mirando a tu hijo o tu hija comportándose así como diablitos, pero no les dices nada. Uno puede estar detrás del púlpito y predicar y desarrollar escrituras, pero así, que trae la atención. Uno puede traer carisma en su, este predica muy bien, pero si falta la unción, es solo una buena plática. Lo que yo miro hoy en día, la cosa que el obispo y los ancianos nos están entregando a esta nueva generación, que pocos la están tratando de llevar, este tema de la santidad, de ser consagrados, de ser separados, de no ser como el mundo, mirarnos como el mundo, hablar como el mundo y hacer las cosas como el mundo, porque el mundo se ha metido mucho en la iglesia. El mundo se ha metido mucho en la iglesia y uno puede tener una iglesia aún muy grande y bien bonita y esas cosas, pero el Espíritu Santo no está ahí. Vino un pastor de China, de la iglesia que se dice underground, bajo de la tierra, se llama la iglesia perseguida. Llegó y lo mandaron y hizo su tour de los Estados Unidos y regresó a China, y todos anticipando las grandes noticias de la iglesia en las Américas, de las iglesias allá en México, de las iglesias en Europa. ¿Cómo están los hermanos? Y el pastor se levantó y les dijo: estoy bien sorprendido cómo la iglesia puede seguir sin el Espíritu Santo, porque se ha vuelto una religiosa mecánica, algo mecánico religioso. Entramos, cantamos, adoramos, levantamos la ofrenda, va, salir y nadie nadie se une. Entre la semana no hay convivio. Te miro el próximo, eso no es un cuerpo. Eso no es un cuerpo. Y se ha convertido la iglesia, se quiere convertir en eso, pero nosotros, como la nueva generación, ¿cuántos están aquí? Tenemos que poner sobre nuestros hombros esa santificación, cueste lo que cueste, y caminar en santidad. Esto fue el problema con el papá o el sumo sacerdote Elí. 1 Samuel capítulo 2 versículo 27. Conforme leemos, levanten un pensamiento, y el pensamiento es este: Señor, háblame a mí. Vas a escuchar cosas que
inmediatamente tu conciencia te va a decir, está hablando del otro pastor. O le vas a querer dar a tu esposa o tu esposo una, te dije. No hagan eso. No se escondan. No se escondan. No se escondan detrás de la convicción, tratando de borrarla. Déjale que te pegue. Eso produce la santidad. Eso produce un quebramiento, una humildad, que es un aroma fresca para el Señor. Porque Él resiste el orgulloso, pero al humilde le da más gracia. Y esa gracia hay evidencia. Y la evidencia es la unción. No la gente que te sigue, la unción. Versículo 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? Sí. ¿No los escogí de entre todas las tribus de la de Leví, de Israel, para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar inciensos, para llevar en éfod delante de mí? Sí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? Sí. ¿Por qué pisotean mi sacrificio, mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Jehová mandó a un hombre de Dios, no se le dio el nombre, pero a lo mejor podemos escudriñar, a llevarle al sumo sacerdote un mensaje que no iba bien. Y el mensaje a Elí fue: Elí, les estás permitiendo a tus hijos vivir una manera que no es digna. Estás permitiendo que tus hijos vivan y incluso te estás involucrando en ese estilo de vida tú también. Estás haciendo lo que no se debe que hacer, porque era un sumo sacerdote. En otras palabras, él es el que se ponía y empezaba a distinguir dentro de los pecados del pueblo, pero bien lo hacía él distinguiendo de los pecados del pueblo, pero se le olvidó distinguir los pecados de su casa. Y hay muchos pastores, hay muchos líderes, mucha gente que puede distinguir y predicar y hablar sobre los pecados de la iglesia, los pecados del mundo. Pero ¿qué tal los pecados de la casa? Porque no podemos seguir en una manera que va a afectar un mundo perdido simplemente con enseñanzas buenas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, y solo el poder del Espíritu Santo respalda la palabra de Dios, que cuando esa palabra se suelta en un momento toca el corazón. Toca el corazón, pero el Espíritu Santo, en acuerdo con Hechos 5:32, se les da simplemente a los que obedecen. No se les da a cualquiera, se les da a los que caminan y van en obediencia. ¿Por qué? Porque hay una reverencia a esa palabra. Hay una reverencia cuando Dios habló. Les puedo dar, no les puedo compartir de lo que no sé, pero de lo que yo sé porque lo viví. Y si estamos siendo equipados para conquistar, yo sé que en la vida de muchos grandes hombres en la palabra que yo leo, la falta fue que no conquistaron a su casa primero. Y el juicio empieza en la casa. Sí, la casa de Dios, pero también en su hogar, hermanos y hermanas. Son líderes. Sé que la cosa más grande y la cosa más difícil son los niños. Son los hijos del pastor. Pero más que allá hay hijos de los pastores en las iglesias también. Hay hijos espirituales. Lo puedes tomar en los dos sentidos: hijos de la carne, de la sangre, y hijos espirituales.
Esta prédica puede saber porque Dios quiere tratar algo. Él quiere derramar. Él quiere a llenar. Él quiere levantar. Él quiere moverse. Él quiere avanzar. Pero Él lo quiere hacer como Él quiere, no como nosotros queremos. Y solo para eso se ocupa una vida consagrada en santidad. Vamos a capítulo 3, versículo 10. Se lo voy a compartir bien rápido. Ofni y Finés, los hijos de Elí, les prometió en el capítulo anterior que se iban a morir los dos en el mismo día. En otras palabras, se lo reveló. Se lo reveló. Primera Samuel 3, 10 a 13 dice así: entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, y a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Me encontré muy sorprendido con Elí. Sus hijos fueron destruidos. La maldición estaba sobre ellos, pero él supo. Dios se lo reveló, pero escogió ignorar lo que él vio. Sacerdotes, pastores, líderes, ustedes llevan abajo de ustedes líderes, gente, y hay tentación de ignorar lo que vistes. Hay tentación de no llamar la atención a los que se están comportando mal. Hay una tentación de no reprender. Yo me recuerdo creciendo en los días, si yo masticaba chicle, así, pero en una manera virtuosa, desde el púlpito me llamaba la atención mi papá. Oyes, y hacía así, wow, y todo el servicio en temor. ¿Qué le pasó? Al temor del Señor en las congregaciones, donde dejamos sonar nuestros teléfonos, donde nos levantamos 10 veces. ¿Qué le pasó a la reverencia, a la santidad, a la consagración? Que entramos como si apenas nos despertamos. Y estoy hablando de líderes. Mi papá siempre me dijo, el obispo, que no seas que te vas de la almohada al púlpito. En inglés, from the pillow to the pulpit. Elí, el papá, miró, vio, pero no hizo nada. Yo sé, si tú eres pastor, si tú eres líder de jóvenes, líder de equipos de alabanza, tú has mirado algo en una persona, pero no has dicho nada. Sabes que hay algo al mal, pero te cuesta más pensar que vas a perder esa persona y ya tu equipo se va a disminuir. Y has cambiado, has comprometido, eso es un compromiso de elevar tus pensamientos, tus opiniones, más que la santidad. Porque el check
vino del Espíritu Santo. El check no vino de nada más, solo el Espíritu Santo. Si eres un hermano, una hermana, pastor, piadoso, el Espíritu Santo va a requerir esa piedad de todos, de los que están en tus equipos. Queremos conquistar. Queremos conquistar. Una de las más grandes tropiezos es que al momento que vamos a conquistar, el enemigo toca el pecado de fulano de tal y de repente te llega. ¿Qué pasó? Y paró el movimiento, paró lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ahora tienes que tratar con este líder que se cayó en pecado, pero tú lo miraste, pero no dijiste nada. Tú observaste eso antes, porque dice la palabra de Dios que Jehová le dijo antemano: esto está pasando. Sería que Elí hubiera parado y hubiera acercándose a sus hijos y dice: ustedes van mal, como le pasó a Aarón. ¿Se recuerdan de Aarón con sus dos hijos que ofrecieron fuego extraño y de repente se murieron? Aún Jehová le dijo: no llores por ellos, y ni les permitió sacarlos a ellos y enterrarlos. Y tú te quedas puesto. Que no nos caemos en el pecado de honrar a la gente, a nuestros hijos espirituales, a nuestros hijos de la carne, más que a la santidad de Dios. Porque si empiezas ahí, ya vas a tener que depender más en qué tanto tú puedes estudiar y cómo puedes quedarte la gente para que no se te vaya, en vez de poder predicar libremente la santidad y lo que es necesario. Elí no hizo nada. Los pecados fueron los siguientes. Los pecados fueron los siguientes de Elí: la pasividad hacia el pecado por medio de parcialidad. La pasividad hacia el pecado con parcialidad. Era sumo sacerdote. Era un sumo sacerdote. Y sus hijos andaban mal, pero los dejó. Me imagino si otra persona vino y para ser juzgada de la ley, me imagino a lo mejor él esforzó la ley en este tiempo. No, tú robaste, pero tus hijos están robando. Tú no me trajiste, no trajiste lo mejor. Él tenía que juzgar y lo tenía que hacer conforme a la ley. Y había otros sacerdotes que lo estaban mirando, pero su propia casa no trajo el mismo estandarte. Y ese mismo estandarte lo tenemos que llevar donde quiera que nosotros vayamos: santidad al Señor. Los sacerdotes tenían eso escrito sobre su cabeza: santidad hacia el Señor. Y dice la palabra de Dios: buscar la paz con todos los hermanos, con toda la gente. Buscar la paz, en Hebreos dice, y la santidad. ¿Por cuáles? Ninguno va a poder mirar a nuestro Dios. ¿Dónde estás dejando la puerta abierta para que se entren, para que suene bien la iglesia, tu casa? Que Dios trate. Otro pecado que tuvo Elí, que no disciplinó a sus hijos. Dice la palabra: no los reprendió, no les dijo nada. Hay muchos pastores que he visto, muchos líderes que tienen temor, le temen a sus hijos porque se les van a ir. Se me va. Es cierto, a lo mejor sí, pero al momento que empezamos a comprometer, estamos entregando, rindiendo la unción. Los hijos de Elí no se murieron tal como se murieron los hijos de Aarón inmediatamente. Ellos se murieron en una guerra, y ahorita llegamos ahí. Ellos se murieron más allá. Él dejó pasar unas cosas porque él estaba arreglando. Escuchen bien, a lo mejor nada está pasando a sus hijos ahorita, pero llegará un tiempo donde Dios te va a juzgar como líder
un líder que debe que ser recto, un líder que debe que juzgar rectamente, un líder que no puede tratar de juzgar a una señorita y cómo se está vistiendo, o puede decir a una persona, pues tú no puedes estar, como dijo el pastor, ¿verdad? Unidos y unequally yoked. ¿Cómo? ¿Yugo desigual? No puedes dar consejería a alguien en tu congregación de yugo desigual si tu hija está con un niño que ni sirve al Señor. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estás juzgando mal. Pero se me va a ir. ¿Pero qué pasa, Señor? ¿Qué quieres más? ¿La presencia de Dios o la presencia de tu familia, o la presencia de tus líderes, o la presencia de tu equipo? Dice Moisés: si tú no vas conmigo, ¿qué dijo? Yo no voy. Pero hay muchos pastores que se han ido y Dios no está con ellos. Tienen palabra, pero no tienen presencia. Tienen palabra, pero no tienen presencia. Entras, escuchas y como te duermes. Porque no hay presencia, solo palabra. ¿Me entienden? El pecado de Elí fue que elevó su opinión más allá de lo que Dios demandaba. He dicho esto antes y lo voy a repetir aquí. Yo pienso, de lo que yo he entendido y crecido, lo que me han enseñado mis ancianos, todos, es que estábamos en una época, una vez más, de Ananías y Zafira. Estamos en una época de Ananías y Zafira. Porque mucha gente se agarra mintiendo. ¿Y cómo vas? Bien, estás mintiendo. Tu casa se está destruyendo, tú y tu esposa se están peleando, tus hijos están endrogados. Y está llegando el juicio del Señor, empezando en su casa, primero con los sacerdotes. Para la honestidad, la transparencia, Ananías y Zafira se cayeron muertos al mentir en la presencia del Espíritu Santo. El temor pasó y la iglesia creció. ¿Qué va a hacer que tu iglesia crezca? El tratado del pecado. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Trata con el pecado. ¿Quieres que tu iglesia crezca santa? Trata con el pecado. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Hazlo light. Pero vas a dar cuentas. Pero vamos a dar cuentas. El obispo habló ayer, voz de profeta. Nosotros tenemos sacerdotes. ¿Cuántos aquí pertenecen a una iglesia? Amén. Y hay un sacerdote, pero Dios le tuvo que mandar un profeta. Hay sacerdotes, hay profetas sacerdotes. Y Dios ha mandado la voz de una autoridad, el obispo, cuyo él y su esposa, es raro, mi mamá, pues así lo voy a decir, rindieron la libertad y empezaron a forjar, empezaron a trabajar la tierra una y otra vez, y siempre con santidad. Siempre con santidad. No puedes escuchar eso. No me dejaban escuchar música mundana. No me dejaban ir con amigos mundanos. No me dejaban ir ni a bailes de las escuelas. Me tuve que tratar de escapar. No me dejaban. No, dijeran, no. Así es. ¿Por qué no me dejas hacer nada? Es malo. Y hoy yo como padre tengo 5 hijos, 3 niños y 2 niñitas.
Yo quiero una tableta. No. ¿Cuándo me das teléfono? Nunca. ¿En serio? Incluso yo y mi esposa hicimos una decisión temprano que ahorita la escuela, pues, no hay nada bueno ahorita. Nosotros lo podemos enseñar y les enseñamos. Pero no vamos a, papá, él tiene 14 y todos sus amigos, el más mayor tiene 14, todos tienen teléfonos. ¿Cuándo me vas a dar el teléfono? A los 18. Me faltan 4 años. ¿Sabes? Pero cuando llegues ahí, no va a ser que yo te entregué la herramienta para que peques contra mi Dios. Porque mi casa y yo ¿lo serviremos o no? Amén. Efesios capítulo 5 versículo 11. Tenemos que tratar con el pecado en una manera fuerte. Dios siempre trata con el pecado fuerte. En el Antiguo Testamento Él mató a todas las personas que trataron con el pecado. Y incluso dice en Mateo, si tu mano derecha te causa pecar, móchatela. ¿Y sabes lo que quiere decir en griego? Móchatela. Sí, es la misma palabra. ¿Que te la corte? Sí, ¿por qué? Es mejor que entres al reino de cielos sin ojo, sin mano, que todo tu cuerpo esté hecho en el infierno. Efesios 5:11 dice así: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay una versión que dice, y esta palabra es muy larga, me cuesta mucho, desenmascárnalas. Cuando tu líder dijo algo después de que trajiste corrección y dijo y rezongó, ¿qué dijiste, hermano? ¿Cómo era? Pero si dejas, va a ir creciendo el cáncer. Va a ir creciendo y tarde o temprano esa cáncer de pecado te va a morder. Va a ser un tipo Amalek en tu vida. Cuando Samuel le dijo a Saúl, tienes que destruir Amalek, es un tipo y sombra de la carne, del pecado. Si no lo destruyes, te va a seguir atacando. Y hay gente que deja escondidas el pecado del orgullo, el pecado del celos. No sé si aquí existe, pero hay esposas de pastores se ponen celosas. Pastores hombres se ponen celosos y esa abre toda puerta para el enemigo. Hay un pecado dentro, la falta de confianza, la falta de la oración, la falta de intercesión, la falta de leer la Biblia. Ningún flojo heredará el reino del cielo. Tampoco ningún cobarde, dice Apocalipsis 21:8. Ningún cobarde. El cobarde es el que no dice nada, el que le tiene miedo al diablo. Ya no sacan demonios, ya no se oye, los dejan ahí, porque hay gente que trae demonios en la iglesia. Sí, en los púlpitos, espíritus malignos que se arrancan y se ponen ahí y una vez así y la otra vez ¡bah! ¿Qué pasó? No sé, voy bien. No, pero no saben que están entrados en la pornografía en la casa. No saben que están abusando verbalmente de su familia. No saben que están un poquito aquí, un poquito allá. Esos pecados Dios quiere tratar en los lugares secretos. Pero no solo esos pecados, la contencia, el rencor, la falta de perdón.
Estás mirando puestos tus ojos sobre alguien más. No cierres el oído a lo que el Señor te revelará. Mis hermanos, no cierres el oído. No tapes la voz del Señor. No la tapes. Dios le reveló a Elí lo que iba a hacer a sus hijos. Sabemos que Dios es misericordioso, amén. Yo opinión, que si Elí se hubiera arrepentido y tratado con ese caso, se hubiera ido diferente la cosa. Pero no trató con ese caso, lo dejó. Por terminar, regresamos a capítulo 13 de 1 de Samuel. Ok, me estoy ganando mi tiempo, pastor, para que si quieren me inviten otra vez. Aquí está. Thank you. Porque le he hecho saber, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Pastores pierden, muy sensitivo esto, pero yo sé, pastores pierden testimonio cuando no tratan con su casa, porque la congregación lo sabe, pero no dice nada porque son pastores. Eso es una verdad. Ellos miran, por eso dice en Timoteo, ¿verdad? Los requisitos de un obispo es que su casa esté en orden y sus hijos sin reproche. Pero no toques al ungido. No, hermanos. No se vale esconder detrás de un título. Cada uno debemos a dar cuentas al Señor como Elí le dio cuentas. No los reprendió, no hizo nada. Haz algo, por lo menos. Si te dicen, oye, es tu hijo. No, tú estás mal, ¿tú quién te crees? No, digo, sí, a mí así me hicieron. Papá, les crees a todos, pero mira, guácatelas. No me pegó, pero me dio una reprendida. Ay. Y salí bien, ¿no? Más o menos. No lo refrenó. Se puso satisfecho a lo mejor con una reprendida chiquita. Oye, ¿hiciste algo? No, yo no fui. Ok. Ya le dije, no lo hizo. A lo mejor fue Elí. Oye, ¿van bien? Vamos bien, pa. ¿Quieres carne? Porque le estaban robando la carne. Sí, dame otra. Y se murió porque se cayó y estaba anchito. ¿Por qué? Para terminar, la consecuencia de no tratar con el pecado es la ausencia de la presencia de Dios. No tengo tiempo para terminarlo. Ustedes léanlo en 1 de Samuel capítulo 4. Todo el capítulo empezaron a pelear con los filisteos. Se echaron una buena. 4,000 israelitas cayeron en ese día. Se regresaron porque se les dio una buena, era una guerra chipocluda, ¿no? Les dieron una buena recia. Y llegaron. ¿Qué pasó? Y todos se murieron todos. ¿Por qué Dios nos abandonó? Trae la arca, trae la presencia del Señor, tráela. Y la trajeron. Trajeron a su campo, ¿verdad? Y escuchen bien, gritaron. Será un servicio de alabanza, pero tremendo. Todas las trompetas y los filisteos, si la leen, estoy contando. Ellos empezaron a
a tener temor. Oh, no, ya están invocando a Jehová que mató a los egipcios y todo esto. Pero en vez de los filisteos confrontarse con la presencia de Dios, solo se confrontaron con sonido. Ellos propios, los filisteos, dijeron: hay que ir de todos modos y hay que darles una buena recia. Se levantaron los filisteos, se fueron contra ellos, y dice que como 30,000 cayeron en ese día de Israel. Se salió uno de la tribu de Benjamín, dice, y salió corriendo, y se llevaron la arca, se llevaron la presencia. Llegó el joven y le dijo a Elí: oyes, ¿qué pasó? Y Elí, como no, ya estaba ciego y gordo y sentado, le dijeron: esto lo va a pasar. Y se cayó, se quebró el cuello y se murió. Y luego le dijeron a la esposa de Fineas: esto es lo que pasó, tu esposo ha morido. Y le dio luz a un joven. ¿Y qué le llamó? Ichabod. La presencia se ha apartado de ti. Eso es lo que pasa cuando toleramos el pecado. Eso es lo que pasa cuando cerramos el ojo y no tratamos con las cosas que nosotros miramos, que Dios nos revela, pero no queremos decir nada. La presencia del Señor. Dice Salmo 66:18: el que entretiene, el que tiene en su mente, el que observa la iniquidad, Dios no escucha sus oraciones. Si estás observando la iniquidad, si estás en la computadora, joven, jovencita, si estás entreteniendo una relación, joven o jovencita, con alguien que no es cristiano, si entretienes esos pensamientos, la iniquidad, dice Salmo 66:18, Dios no te va a escuchar. En ese tiempo a Elí Dios no los escuchó, porque estaban más que entreteniendo, estaban viviendo una vida de pecado. Dios quiere hacer algo en nuestros medios, ¿sí o no? Y es tiempo de ir a guerra, ¿sí o no? Y si Dios no va con nosotros, vamos a fracasar. ¿Vas a conquistar? ¿Queremos conquistar? Pues trata con el pecado en tu vida. Trata con el pecado en tu vida. Trata con el pecado en tu iglesia. Trata con el pecado de tus líderes. Trata con los pecados tuyos. Que no sea que tus hijos espirituales o tus hijos de la carne, todos tenemos que seguir las mismas reglas, todos, porque Dios no hace acepción. Amén. Bueno, hay que ponernos de pie. Podemos tener maestros, como dijo el pastor Daniel, podemos tener toda la herramienta. Maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, esas herramientas no sirven bien. Esas herramientas no sirven bien. Esas herramientas no pueden funcionar bien. No tienen el aceite de funcionar bien. Cada herramienta se ocupa un aceite. Cada puerta para que se escuche bien. Y el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, es algo que el obispo me enseñó a proteger, cueste lo que me cueste, y me ha costado. Buenísima gente, buenísima gente, grandes amistades, pero tuve que escoger que el Dios que yo sirvo es digno, y todo lo que Él dice es verdad, y todo hombre es mentiroso. Él es digno y se sirve a Él dignamente, con el temor de Dios, el fuego del Espíritu Santo quemando toda maldad, quemando toda maldad. Y si dices: pastor, y estás aquí, pero ya se me va a ir la mitad del equipo de alabanza, va a estar bien. A mí se me fueron todos también.
pero todavía alabamos al Señor. Aunque tengas voz. Pero ese líder es bien, bueno, ten paciencia con él, pero confróntalo. Y si se te va, no fue de ti, no fue tuyo. Todos van a tener que escoger. Cierren sus ojos, pastores, hermanos, líderes. La batalla es tuya, Señor, y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor, y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla